Hermanos, hay algunos domingos que uno tiene ganas realmente de seguir cantando y cantando y cantando y alabando al Señor y sencillamente contemplándole de ese modo. Pero bueno, vamos a seguir adorando al Señor ahora mediante la predicación de su palabra. Cuando escuchamos su palabra también es un acto de adoración. No solamente queremos conocer, queremos gustar, queremos amar, queremos contemplar. Y necesitamos para eso la ayuda del Señor. Necesitamos que su Espíritu Santo sea sobre este lugar, dándonos gracia para poder, en la medida en la que contemplamos su palabra, meditamos en ella, Él se haga presente delante de nuestras vidas. Eso es lo que el Espíritu Santo del Señor hace. Él viene para hacer que Cristo se manifieste cuando su palabra es predicada. Y yo quiero animarte a orar en ese sentido. Quiero animarte a orar diciendo, Señor, hazte presente delante de mí en la medida en la que escucho tu palabra. Así que con eso en mente quiero invitaros a abrir la Biblia en Juan capítulo 6. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 15, luego saltamos al 25 hasta el 35. Juan capítulo 6, versículos 1 al 15, dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero éste decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Versículo 25, sigue la lectura. Y hallándole la multitud al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto la señal, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra que Dios demanda, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta aquí la lectura bíblica. Vamos a orar por este tiempo delante del Señor. Señor, yo estoy absolutamente seguro de que hay almas en este lugar hambrientas. Señor,
Tal vez hay almas en este lugar que han llegado después de comer mucha basura, tal vez endurecidas, indiferentes o vacías. Yo quiero pedirte, Padre, que por tu gracia, en esta hora tú nos des de comer, que podamos acercarnos a tu palabra y en la medida en la que meditamos en ella podamos comer de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Querida iglesia, Juan escribe el Evangelio para enseñarnos quién es Jesús. Ese es el propósito por el cual él escribe. En efecto, Juan, él destaca de manera muy especial la deidad de Jesús. Si, como decía Juan Calvino, el restante de evangelios nos habla principalmente de las obras de Cristo, Juan nos acerca a su corazón, a quién es él. Y el propósito de Juan al hacer eso es que nosotros podamos contemplar la gloria de Jesús. Ese es su deseo, que podamos contemplar su gloria. En el preludio del Evangelio, él dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Juan, eso es lo que también queremos hacer. Queremos acercarnos a la Biblia para poder no solamente entender quién es Él, pero al mismo tiempo deseamos sinceramente contemplar un poquito más de su gloria. Ahora, como os dije ya en sermones anteriores, Juan divide su Evangelio en 7 señales realizadas por Jesús. Las primeras 6 se encuentran en la primera mitad del libro, que es conocido como el libro de las señales, y la última señal, que es la resurrección de Jesús, se encuentra ya en la segunda mitad del libro, que es conocida como el libro de la gloria, porque de manera muy especial nos habla de la gloria de Jesús. Ahora bien, este término, señal, es muy importante para Juan. Él habla de este término una y otra vez. Y el término señal, es el modo en el que Juan nos habla de los milagros de Jesús. Cuando Juan nos quiere hablar de un milagro de Jesús, él habla de ese milagro en términos de una señal. Y esto es bien importante para entender este evangelio. Cuando Juan nos habla del milagro como señal, lo que él quiere decirnos es que un milagro no es un fin en sí mismo. El milagro es una manifestación de poder de Cristo que apunta a otra realidad mayor, que te quiere llevar, por decirlo de algún modo, a otro lugar. Otro modo de hablar del milagro como señal es decir que el milagro contiene un mensaje, contiene una información que tú quieres derivar de él. Por lo tanto, casi siempre Juan, una vez que nos provee de la señal, que es el milagro, a seguir nos presenta un discurso, por regla general, en el cual Jesús va a explicar cuál es el mensaje que él estaba transmitiendo y que nos está transmitiendo también a nosotros en el día de hoy a partir de esa señal. Y las señales de Jesús, ellas tienen, a modo general, 2 mensajes importantes. El primero de ellos es ¿quién es Él? ¿Quién es ese hombre? A partir de cada una de las señales, Jesús nos quiere enseñar su gloria, su majestad como Hijo eterno de Dios, como el Salvador del mundo, como el Mesías. Él quiere que veamos eso y lo conozcamos de ese modo. Pero en segundo lugar, también las señales nos vienen a mostrar el tipo de salvación, la salvación que Él nos otorga. El reino que Él viene a instaurar, cómo es esa gracia, esa salvación que Él viene a dar a su pueblo. Por lo tanto, yo quiero animaros a ver, yo creo que una de las señales más conocidas de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces, para no solamente ver lo que el Señor está haciendo ahí, pero entender un poquito hacia dónde apunta la señal. Hasta ahora en el estudio de Juan hemos visto ya 2 señales de Jesús. La primera es la conversión del agua en vino en Caná de Galilea y la segunda es la sanidad del paralítico en Betesda. Pues nada, hoy vamos a entrar en esta señal maravillosa, hermanos, la multiplicación de los panes y los peces. Lo que voy a hacer en este sermón lo vamos a dividir en 2 partes. En la primera parte vamos a ver la señal propiamente hablando, el milagro. ¿Y qué podemos aprender del milagro que aquí vino a hacer Jesús? Y en la segunda mitad del sermón, un poco más corta, vamos a entrar a una introducción del discurso de Jesús, a partir del cual Él nos va a explicar la señal que Él ha venido a hacer. Así que vamos a mirar en primer lugar la señal, en segundo lugar una introducción al discurso de Jesús explicando la señal. ¿Amén, iglesia? ¿Estamos preparados? Vamos con Jesús hace 2000 años atrás. El Señor se encontraba en el este del mar de Galilea. El mar de Galilea antiguamente, en la época en la que Juan escribió, unos 80 años después, se llamaba el mar de Tiberias, era conocido. Por eso el versículo 1 dice, Jesús estaba al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, era conocido así también.
Estaba allí Jesús en un monte junto a sus discípulos. Y Marcos nos enseña que Jesús deseaba estar solo allí con ellos. Quería tener un tiempo de descanso con sus discípulos en un monte, allí apartado de todo, en un lugar solitario. Pero era bien difícil para Jesús estar solo. Por lo tanto, nos dice el texto que las multitudes empezaron a acercarse alrededor de él. Pero hermanos, cuando hablamos de multitudes, en este caso, hablamos de multitudes de verdad. Hablamos de mínimo, son 5.000 varones. Si contamos niños y mujeres, estamos hablando de una multitud aproximadamente de 15 a 20.000 personas. Imaginaos, hermanos, iban llegando de todas partes. Los discípulos estaban con Jesús sentados en el monte y cuando alzan la mirada, hermanos, empiezan a ver esa multitud que venía para encontrarse con Jesús. ¿Y qué es lo que atraía a esa multitud a Jesús? Pues bueno, nos dice el versículo 2 que eran los milagros del Señor. Lo que atraía a la gente principalmente a acercarse a Jesús eran las señales que él hacía. Él sanaba a los enfermos, él hacía manifestaciones de poder, echando fuera demonios. Y era principalmente eso lo que atraía a la gente. No era tanto su enseñanza, tampoco era tanto el querer seguirle o caminar con él. Lo que atraía a la gran mayoría de la multitud eran los milagros que él hacía. Y el texto bíblico nos dice, y esto es bien importante, que versículo 3, la Pascua estaba cerca. Tomad nota de esto va a ser bien importante. Estamos hablando de un tiempo en el que la fiesta más importante del calendario judío, la Pascua, estaba cerca, estaba por ahí, estaba por llegar. Por lo tanto, cuando están allí, otros evangelios nos dicen que Jesús estuvo enseñando mucho, sanando a muchos enfermos, y en un momento determinado, según Juan, Evangelio de Juan, versículo 5, Jesús mira a Felipe y le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Me cuesta imaginar la mirada de Felipe cuando Jesús le pregunta eso, ¿no es verdad? Hay 20.000 personas a su alrededor y Jesús está preguntando de cómo comprar pan para toda esa gente. A Felipe le dice, mira, Señor, ni siquiera 200 denarios, que era lo que una familia común podría recibir en 8 meses de trabajo, darían 200 denarios, ni 200 denarios alcanzarían para comprar pan, para que cada uno de estos pueda comer por lo menos un poquito. Es imposible. Ahora bien, cuando Jesús le hace la pregunta a Felipe, no se la hace porque él realmente esté buscando alguna panadería que esté cerca para comprar pan. El texto bíblico nos dice que él sabía lo que iba a hacer. Él lo tenía desde el principio planeado, pero él estaba de alguna manera probando el corazón de Felipe. Probando dónde estaba su corazón, dónde estaba su mirada, cómo respondería a una pregunta de tal calibre. Nos dice el texto que Andrés, que estaba por ahí escuchando la conversación de Pedro y Felipe, los interrumpe y les dice lo siguiente. Les dice, mira, hay un muchacho aquí cerca, hay un muchacho aquí. La palabrita muchacho también puede significar esclavo, un joven, tal vez un joven esclavo, que tiene en sus manos 5 panes de cebada, el pan más barato de la época, y me encanta, 2 pececillos. Juan utiliza el diminutivo, o sea, 5 panes de los más baratos y 2 peces de los pequeñitos. Eso es lo que él tiene en la mano. Es lo único que tiene. Pero la conclusión de Andrés delante de eso es lo siguiente. Mas, ¿qué es esto para tantos? Versículo 8, versículo 9. ¿Qué es esto para tantos? No es que Andrés estuviese con fe de que el Señor pudiese hacer algo a través de eso. Sencillamente él quiere decir, mira Jesús, es una confirmación más de que esto es francamente imposible de hacer. Pero querida iglesia, en ese mismo momento Jesús toma la iniciativa. Y en el versículo 10, primera parte, les dice, haced recostad a la gente. En otras palabras, es el momento de poner las mesas, porque el pan está a punto de salir del horno. Y los discípulos, sin saber cómo Jesús iba a hacer, ni qué iba a hacer, sencillamente le obedecen y empiezan a hacer que la multitud se divida en grupos de 50, 100 personas. Imaginaos los padres, los niños, las madres. Debía ser un trabajo de horas, hermanos. Sencillamente poner la mesa, hacerlos dividir de 50 a 100, debe haber tardado muchísimo. Y haber dado además un trabajo extraordinario. Todos gritando por todas partes, nadie sabía realmente lo que iba a acontecer. Pero el texto bíblico nos dice que el Señor, habiendo cogido del joven esos 5 panes de cebada, los 2 pececillos, dice que el Señor dio las gracias. El Señor sencillamente toma esos panes y si Él dio las gracias según la tradición de los judíos en aquel tiempo, Él puede haber dicho algo más o menos así.
Él dijo, bendito seas tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos otorga el pan de la tierra. Y a partir de ahí Él parte el pan, parte los pececillos y empieza a ponerlo en las manos de cada uno de sus discípulos. Pedro, zona este. Andrés, al oeste. Toma, Felipe, al norte. Tomás, vente para acá. Ve para el sur. Y empiezan ellos a repartir. A partir de eso, hermano, 2 pececillos y 5 panes empiezan a repartir a toda la multitud. Y tal vez una de las cosas más bellas del texto la encontramos en el versículo 11, cuando se nos dice que todos ellos comieron, pero no solamente comieron, es que Juan destaca de manera muy importante, muy interesante, que todos pudieron coger cuanto querían. No sé si te ha pasado alguna vez en tu casa, ¿no? Yo creo que en familias numerosas siempre ocurre, ¿no es cierto? Llegan las salchichas a la mesa y hay que contar, dividir y cada uno solo puede comer. Mis niñas siempre preguntan, papá, ¿cuántos pedazos puedo comer hoy? Y yo les digo, no, puedes coger 1 o 2 pedazos. Pero cuando el Señor les da de comer, hace con que puedan comer cuanto quieran, hermano. No había restricciones, hasta llenarte, hasta saciarte. De tanta comida que había. Y no solamente eso, se nos dice que sobró comida por doquier. Tanta comida sobró que cestas enormes, 12 cestas grandes, los discípulos recogieron de esos panes y esos peces, versículo 12. Algunos consideran que esas 12 cestas pueden representar los 12 apóstoles que también tenían que comer. Algunos hablan de las 12 tribus de Israel representadas en ese alimento escatológico que Cristo iba a traer. Hay distintas interpretaciones para estas 12 cestas, pero lo cierto es que sobró un montón de comida. Hermanos, qué espectáculo. Qué espectáculo. A mí me gustaría detenerme ahora aquí en la narrativa y un poquito más, pero quiero detenerme aquí para dar algunas lecciones que podemos aprender de la señal antes de entrar al discurso. Algunas cosas que ya de esta imagen que tenemos de nosotros podemos aprender acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la salvación que Él nos viene a otorgar. La primera de ellas, iglesia, Jesús tiene poder y bondad suficiente para proveer para cada una de las necesidades de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Él es bueno y poderoso, capaz de darnos aquello que más necesitamos. El pan. El pan, hermanos, era el alimento básico para los judíos. Sin pan no había vida. Sin pan no había alimento. El pan era lo que nunca podía faltar en la mesa de un judío. Por lo tanto, para los judíos el pan estaba muy relacionado a la vida. Sin pan no hay vida. Y Jesús les está diciendo a partir de esta señal, bueno, el pan viene de mí. Yo soy el que alimenta a su pueblo. Pero claro, como veremos más adelante, esta provisión de pan de cebada apunta a una provisión de las necesidades más profundas del alma. Jesucristo es capaz de alimentar al hombre, pero no solamente en términos físicos, pero aún de manera más profunda. Él viene a alimentar el corazón. En otras palabras, es el único capaz de alimentar la necesidad existencial del alma humana. Por eso más adelante, y vamos a llegar a eso en el sermón, Jesús nos va a hablar de Él mismo como el pan de vida. Por lo tanto, lo primero que quiero decirte es no hay pan aparte de Cristo. No hay provisión aparte de Él y de su gloria. Jeremías, capítulo 31, versículo 14, anunciando lo que haría el Mesías, dice, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice el Señor. Amén. Hermanos, ¿qué hace falta para comer de Cristo? Lo único que hace falta para comer de Cristo es tener hambre. Lo único que hace falta, en efecto, para comer de Jesús es tener hambre. Hermanos, posiblemente la mayor tragedia de los hombres es su falso sentido de solvencia por el que no acuden a Jesús. La extraña idea de que nos valemos por nosotros mismos nos impide de recibir a Cristo. El Señor afirmó en el Sermón del Monte que los más que felices en la tierra son los pobres en espíritu. Y tú te preguntas, ¿por qué el pobre en espíritu es el más feliz? ¿Acaso tengo que reconocer mi bancarrota para ser plenamente feliz? ¿Qué sentido tiene? ¿En qué sentido un pobre puede ser feliz? Pero no está hablando de pobreza física, está hablando de pobreza del alma. Bueno, el pobre en espíritu, aquel que reconoce la pobreza de su alma, es el único que acudirá a Cristo para comer de Él. Por eso ha de ser el más feliz. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres
pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos son las riquezas del reino. A ellos les pertenece el reino de Dios. Hermanos, solamente el pobre en espíritu comerá del pan del cielo. Para los pobres está reservado el mejor pan. Para aquellos que tienen necesidad, el pan está puesto en la mesa. ¿Cuándo? En el día de hoy. Eres pobre en espíritu, quieres comer del Señor, ven a la mesa. Lo único que debes tener para acudir a Jesús es tu necesidad, es tu hambre y Él será tu solvencia. Amén. Por lo tanto, lo primero que nos enseña esta señal es Jesús nos da pan. Él suple para cada una de nuestras necesidades, especialmente la principal de ellas, la necesidad del alma. Pero en segundo lugar, y seguimos avanzando un poquito más en el texto, bien interesante, Jesús alimenta a su pueblo, y este es el segundo punto, a partir de lo que parece pobre y escaso. Como os dije, Jesús alimenta a su pueblo a partir de algo que parece insignificante, que parece pobre y escaso. Juan, cuando nos cuenta este milagro, él hace énfasis en esta realidad. Él es el único evangelista que, en primer lugar, destaca que el pan que había en la mesa no era pan masa madre, no era el pan de alfacár, era el pan de cebada, el pan más barato, el pan de los pobres. Y además, al hablar de los 2 pececillos, como dije antes, se utiliza el diminutivo para destacar, estamos delante de algo que ni es vistoso, ni es elegante, ni parece un manjar de los reyes. Es la cosa más sencilla del mundo. Pero es a partir de esa realidad que Jesús alimenta a los hombres. Y yo quiero deciros algo, aquí hay un principio del Evangelio. Aquí hay un principio del reino. El reino de Dios siempre viene al hombre a partir de lo que parece pobre y escaso. Tanto en su contenido como en su forma, Cristo nos alimenta a partir de 5 panes y 2 pececillos. Os doy algunos ejemplos. Partamos, por ejemplo, hermanos, del propio mensaje de la cruz. Hermano, el mensaje de la cruz es un escándalo a toda regla. Cuando tú le dices a los hombres que ellos necesitan ser salvos mediante la fe en aquel que murió en la cruz por ellos, a los hombres eso les parece absurdo. Les parece algo denigrante. Algo que les humilla. Dile a los hombres que pueden, diles que solo tienen que ser disciplinados, hacer lo que deben hacer, que lo van a recibir felices, ¿no es verdad? Tú puedes. Sencillamente adquiere conocimiento y ve adelante. Pero ¿quién quiere una cruz? ¿Quién quiere rendirse al Cordero Jesús? Es un mensaje que en cierto modo es una locura. El apóstol Pablo lo reconocía francamente, uno de los mayores eruditos, inteligentes de su tiempo. Decía, mira, los judíos buscan manifestaciones de poder. Los griegos quieren sabiduría y conocimiento. Pero nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, una locura para los griegos, un tropiezo para los judíos. Más para aquellos a los que Dios llama, Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio es un mensaje a los ojos del hombre, francamente pobre. Pero ¿qué decir de los principios de la Biblia? Pues más de lo mismo, ¿no es verdad? Su lenguaje es sencillo, sus mandamientos son claros y precisamente por eso muchos hombres lo desprecian. San Agustín decía que despreciaba la Biblia porque su prosa no se igualaba a la de los clásicos griegos y romanos y los latinos. Los hombres de nuestros días también acuden a otras fuentes para tratar todo tipo de problemas porque les parecen mucho más sofisticadas. Si tengo que hablar de mis problemas psicológicos, matrimonio, crianza de hijos, educación, en vez de dar la atención sencilla a la palabra del Señor, van a buscar al profesional, ¿no es verdad?, al especialista. ¿Por qué? Porque se ven cautivados por el lenguaje de los sabios y desprecian la sencillez de Jesús. Prefieren las cebollas de Egipto que el insípido maná del cielo. Como los atenienses en tiempo del apóstol Pablo, cuando le escuchan oír, le escuchan hablar, también los hombres del día de hoy le dicen a Pablo, ya leeremos de ti más adelante, ahora me voy a apuntar a un buen curso, porque es lo que va a solventar mis problemas. Por lo tanto, el Evangelio parece cosa pequeña. Los mandamientos de Dios parecen tan sencillos y tan claros que no puede ser algo realmente sofisticado. Pero bueno, hermanos, lleguemos al punto ya donde los 2 panes y los 5 peces ya brillan con todo su fulgor y son los medios de gracia que Jesús utiliza para venir a nuestro encuentro. ¿Qué es, hermanos, la iglesia local? Miradnos. O sea, no somos ni los más sabios ni los más inteligentes que hay en la tierra. No somos los más ricos ni los que conocemos más. Pero aquí está el lugar donde el Señor dice, aquí te voy a bendecir.
Considera que es la reunión de oración los viernes por la noche. ¿De verdad va a hacer alguna diferencia que yo vaya o deje de ir? Absolutamente toda la diferencia. ¿Qué sentido tiene esto de orar todos los días, leer? Los miércoles por la noche, ahora ha cambiado el horario. No, el día. Hermano, el leer la Biblia todos los días, un capítulo, como me dice el pastor, 2 capítulos al día y mi tiempo de oración, ¿de verdad eso va a hacer alguna diferencia? Toda la diferencia. Ir a ese grupo de discipulados, ¿de en serio? ¿De en serio que eso tiene sentido? Parece tan poca cosa. Pues sí, parece poca cosa. Siempre ha parecido poca cosa. Ese es el modo en el que el Señor trabaja. ¿Por qué lo hace, hermano? Tan solo 5 panes y 2 pececillos. Esto era una prueba para los discípulos y es una prueba para nosotros también en el día de hoy. Es una prueba tremenda. ¿Creerían que Jesús podría hacer su obra a través de tan poco? Yo siempre antes de predicar, antes de subirme al púlpito, pienso eso. Digo, Señor, aquí estoy. 5 panes, 2 peces. ¿Puedes hacer algo con esto? Y es una prueba de la fe brutal, brutal. Creeremos que Él es poderoso para orar a partir de realidades tan pequeñas como la obediencia sencilla a Cristo a cada día en mi hogar, con mi esposa y con mis hijos. Creo que en eso hay abundancia de pan, no solo para mí, pero para muchos. Hermanos, si lo creeríamos de verdad, en vez de estar desesperados corriendo para buscar 200 denarios, que así como vive el hombre para intentar saciarse, sencillamente pondríamos en sus manos nuestros 5 panes, nuestros 2 pececillos y dejaríamos que el poder de Dios se manifieste en nuestra debilidad y Él mostraría su gloria. Porque la clave de la vida cristiana no está en la aptitud humana, sino en la gracia de Dios. La clave de la vida cristiana no está en la aptitud del hombre, sino en la gracia y el poder de Cristo. Por eso está bien reconocer lo poco que tenemos, pero está mal ser incrédulo. Está bien reconocer lo poco que tenemos, está bien considerar que eso es completamente irrelevante, ponerlo en las manos de Cristo y creer en su poder. Ahora bien, hermanos, yo estaba pensando por qué Dios trabaja de este modo. Yo creo que Dios podía haber establecido un plan de salvación que fuese así muy vistoso, ¿no es verdad? Que cautivase al hombre a partir de una argumentación intelectual potente o a partir de manifestaciones que fuesen vistosas a la sociedad. ¿Por qué Dios? ¿Por qué el Señor nos provee a partir de lo insignificante, la cruz, la iglesia local, el evangelio, etcétera? Hermano, quiero deciros que este modus operandi de Dios no deriva de alguna debilidad o carencia en Dios, como si Él no pudiese haberlo hecho de otro modo más vistoso, sino de nuestra enfermedad, hermanos, de nuestra enfermedad. Dios trabaja así porque no hay otra manera de salvarnos, hermano. No lo hay. Es necesario que el orgullo de los hombres sea mitigado si es que van a disfrutar de los bienes del cielo. Y Dios ha ordenado, el Dios cuya locura es más sabia que los hombres, ha ordenado los medios de salvación, de modo que cumplan ese fin de mitigar la soberbia humana, manifestar la gloria de Dios y sacarnos a plenitud de gozo, librarnos del orgullo que nos esclaviza y llevarnos a la humildad que nos llena, que nos satisface, que nos ama. Por eso, hermano, si tú no sigues a Cristo porque te parece que Él es pobre, débil, que los medios que Él utiliza no son realmente lo más sofisticado e interesante, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Y acude a Él. Un día Él todavía se va a manifestar en gloria, ¿eh? Llega el día. En tercer lugar, hermanos, aprendemos de este milagro que Jesús, Él suple a su pueblo con abundancia. Con abundancia. Este es uno de los énfasis de Juan en la narrativa, que cada uno de ellos, como os dije antes, pudo comer cuanto quería y que aún sobró en abundancia. La idea es de una cantidad copiosa de alimento, abundante, que no falta. Y este es un tema recurrente en las Escrituras. Si leéis los Evangelios, cuando nos hablan de la era en la que Jesús iba a venir, la era mesiánica, utilizan términos como una mesa abundante de comida, como alimentos suculentos. Por ejemplo, el Salmo 36, versículos 7 y 8 dice: «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias». Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, y esta es
una de las grandes ironías del reino de Dios. Que cuando uno recibe del Señor aquello que parece poco y sencillo, termina por estar plenamente satisfecho, con un gozo indecible y glorioso, que no se encuentra en ninguna otra mesa de los reyes en la faz de la tierra, además de ser una bendición para muchos. Y tal como los discípulos, poder coger no solamente para ellos, pero para dar abundantemente a los demás. Y esto se hace evidente en todas las áreas de la vida. Aquel que con humildad aprende del Cordero Jesús tendrá bendición en su matrimonio, tendrá abundancia en la crianza de sus hijos, tendrá abundancia en el desarrollo de sus trabajos, de sus estudios, tendrá abundancia de gozo y paz en su alma que le acompañe en este valle de sombra de muerte. Verá al final del día que en efecto Cristo es más que suficiente. Como dice el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Por lo tanto, Cristo nos llama a comer de Él, nos llama a comer de su palabra, nos llama a comer de su Espíritu en oración, nos llama a la comunión de los santos con la iglesia para disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Retomamos la narrativa después de estos 3 puntos. El Señor nos da pan, lo hace a partir de lo que es sencillo, lo que parece pobre, pero lo hace en abundancia, lo hace copiosamente. Muy bien, retomando la narrativa, hermanos, cuando toda aquella gente ya se satisface, terminan de comer, versículo 14 del capítulo 6, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse a un monte solo. Ahora bien, hermanos, venid conmigo. Os dije al principio, prestad atención de que estábamos cerca de la Pascua. La Pascua estaba cerca. Por lo tanto, muchos de aquellos hombres que estaban allí congregados, posiblemente en sus sinagogas, habían escuchado recientemente las lecturas del libro del Éxodo. Y tal vez habían pasado por Éxodo 14 y habían escuchado una vez más toda la narrativa de todo lo que había ocurrido con Moisés y el pueblo. Y allí estaba una gran multitud en un lugar solitario, con hambre y necesitando pan. Pregunta, ¿qué les puede haber venido a la mente en ese momento? Moisés. La alimentación del pueblo de Israel a través del maná. Y en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, Moisés le dijo al pueblo que después de él vendría un profeta mayor que él, al cual el pueblo debería oír. Y ahora esta gente está viendo a Jesús dar pan de una manera milagrosa. 20,000 personas dicen, ya está. Este es el profeta. Este es el profeta del cual habló Moisés. En efecto, los rabinos de aquella época, cuando interpretaban ese texto bíblico de Deuteronomio 18, decían que posiblemente una de las evidencias del profeta que vendría es que él volvería a dar maná. Por lo tanto, la gente estaba allí delante de Jesús y llegaron a la siguiente conclusión: este es el profeta. Y en ese mismo instante ellos deciden querer hacerle rey. Van a apresar a Jesús para hacerle rey. Este es el profeta. Queremos que sea nuestro rey, el Mesías. El ungido. Y mira qué interesante lo que hace Jesús, versículo 15. Dice, mira qué interesante esto, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Yo estaba pensando en eso, digo, Señor, ¿por qué te fuiste de ese lugar? ¿Es que acaso no has venido a ser, no eres el profeta, como ellos entendieron? Eres el profeta, ¿no es verdad? Pero ¿acaso no has venido a ser rey? Sí, has venido a ser rey. Eres el que viene a darnos la palabra del Señor. Eres el que viene a legislar nuestras vidas. Pero sabéis, hermanos, Jesús vino también a hacer una cosa más. Él vino a ser nuestro sacerdote. Y para ser nuestro sacerdote, Él tenía que morir. Él no podía ser profeta, no podía ser rey, si no fuese al mismo tiempo sacerdote y sacrificio. Por lo tanto, para llegar a ser las dos cosas que ellos deseaban, Jesús tenía que irse al monte a orar y del monte tenía que ir a una cruz para derramar su sangre, para limpiarnos de todo pecado y a partir de esa obra ser el pan que da vida. Por lo tanto, sí, ellos tenían razón. Jesús era el profeta, es el rey. Pero espera, ellos todavía no entendían que para hacer esas dos cosas, Él también tenía que ser nuestro sumo sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, querida iglesia, llega la noche. La multitud empieza un poquito a dispersarse, a ir a dormir,
Y el texto bíblico nos ha dicho que Jesús se ha ido solo a orar. Ahora los apóstoles, los discípulos, suben a la barca y cruzan el mar de Galilea en dirección a Capernaum. Se van a Capernaum. A mitad de la travesía, y no leí el texto ahora, a mitad de la travesía un viento fortísimo empieza a golpear la barca y el texto bíblico nos dice que Jesús viene caminando a ellos por encima del mar. Bien importante eso. De nuevo tenemos un paralelo con el texto de Éxodo. La travesía del pueblo por el Mar Rojo. La misma idea. Éxodo 14, el maná del cielo. Éxodo 16, el pueblo atravesando el mar. Y ahí ves a Jesucristo viniendo a su encuentro. Y de ese modo llegan al otro lado, a Capernaum. La gente cuando no ve a Jesús del lado este del mar de Galilea, también van a encontrarse con él. Y encontramos en el versículo 25 el encuentro de la multitud nuevamente con Jesús en Capernaum y la explicación que Jesús da de lo que acaba de hacer el día anterior a través de la multiplicación de los panes y los peces. Versículo 25, capítulo 6, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Wow. Oh, esto es importante. Aquí tenemos que detenernos un poco. Hermanos, ellos no entendían cómo Jesús había llegado si solamente había una barca y Jesús no había subido en ella. Ellos no comprendieron eso y le hicieron la pregunta a Jesús. Pero versículo 25, Jesús, sin dar ningún tipo de atención a la pregunta que le hacen, avanza directo a la motivación por la que ellos le buscaban, apunta a la realidad de su corazón. Y versículo 25 les dice, ¿me buscáis? Sí, me buscáis. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hermanos, esto es fundamental, esto es importante, debemos entenderlo. Es posible, querida iglesia, y toma nota de esto, es posible que seamos partícipes de los beneficios de Jesús sin conocerle de verdad, sin acudir y disfrutar de Él verdaderamente. La señal les otorgó el beneficio del pan y ellos se alegraron con eso. Tanto fue así que siguieron yendo a Jesús porque querían comer más pan, pero nunca entendieron que la señal apuntaba a una realidad mayor. Y esa realidad no es otra que Cristo mismo, como lo veremos. Hermanos, muchos de nuestros días viven de la misma manera. Muchos de nuestros días siguen a Jesús por lo mismo. Vienen a la iglesia porque son conscientes de los muchos beneficios que Cristo otorga, ¿no es verdad? La paz que Él da, la comunión entre los hermanos, los consejos sabios que nos enseñan cómo vivir en el matrimonio, en la familia, en el trabajo y así por delante. Acuden a Jesús porque comen esta clase de pan y se sienten satisfechos, pero nunca avanzan de esas realidades de los beneficios de Cristo a Cristo mismo. Se detienen en ellas y con eso les basta. Y lo que suele ocurrir con este tipo de gente es que cuando están satisfechos de Cristo y Él solventa sus problemas, se apartan un poco de Él hasta que tienen hambre nuevamente. Y cuando tienen hambre nuevamente, acuden para que Él una vez más venga a solventar sus problemas de ansiedad matrimoniales o con los hijos. Pero al final del día, como dice el Señor, vosotros no estáis entendiendo que la señal apunta a una realidad mayor, que el pan que habéis comido apunta a un pan que todavía no conocéis. Por eso, y yo sé que hay gente así aquí, estoy seguro de eso. Por eso, el Señor te dice en esta mañana, y escúchame por favor, versículo 27, Jesús les dice a ellos, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Padre, hermanos, ha señalado al Hijo, a Jesús. Esta palabra señalar es poderosa en el griego. Es la idea de un sello de garantía, ¿no? Ha puesto su sello sobre él, como aquel que nos da un alimento que permanece para siempre. Esta es una clase de alimento capaz de satisfacer el alma de un modo pleno y completo. Y un alimento, nos dice el Señor, que tiene efectos para toda la eternidad. Y básicamente Jesús nos está diciendo, hey, trabajad por esta clase de alimento. Trabajad, la vida es corta, la eternidad es infinita. Trabaja para aquello que va a permanecer para siempre. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros
hombres del barro y tan distantes de Dios, entender que tenemos un alma. Cuán fácil es para nosotros entender el alimento físico. A fin de cuentas lo comemos todos los días, ¿no es verdad? 3 veces al día está bien, hermano. Si comes 5, ten cuidado, pero más de 5 es pecado. Sabemos de qué va eso y vivimos para eso. Trabajamos para que no nos falte el pan, para tener un techo encima de nuestra cabeza, para tener una medida de comodidad en nuestras vidas. Y por cierto, hoy en día hablando de alimentos, qué locura, ¿no es verdad? El auge que hay hoy de la comida saludable. Hoy es horrible, cuando tú coges un paquete de galletas ya te avisan no sé cuántas indicaciones hay, decías A, B, C, D, que ya te vienes abajo cuando lo vas viendo, ¿no es verdad? Hay un auge por comer bien que, hombre, yo que tengo problemas de estómago debería valorarlo, ¿no? Pero a mí me parece eso un poco exagerado, mucho más cuando descuidamos de manera tan profunda el alimento del alma. Cuando nuestros corazones están sedientos y no les damos ninguna atención o estamos francamente el día entero comiendo basura. Hermanos, muchas veces estamos viviendo para comer el pan de orden físico. Algunas cosas que comemos pueden tener provecho, otras no tanto. Podemos pasar nuestros días ingiriendo grandes cantidades de trabajo, cursos, actividades, deporte, ocio y buenos libros, y así vivir todos nuestros días. Y cuán poco, querida iglesia, comemos de Jesús. Cuán poco disfrutamos de su palabra, cuán poco estamos en comunión con Él. Y la vida se nos pasa sin disfrutar del pan del cielo. Se nos pasa sin alegrarnos con los manjares que el Señor tiene para nosotros, hermanos. Y después no entendemos por qué no hay gozo, no hay paz, no hay victoria contra el pecado, no hay crecimiento en el amor de Cristo. Necesitas pedirle al Señor otra clase de hambre. Tienes que decirle, Señor, ayúdame a entender el hambre de mi alma, el hambre de mi alma. Pero ¿qué pan es este? ¿Qué pan es este por el que nos invita a trabajar Jesús? ¿Cuál es ese pan? Pues nada, querida iglesia, esto es sencillamente fascinante. Versículo 35. Versículo 35, Jesús va a responder y Él dice lo siguiente: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en este versículo llegamos al propósito de toda esta señal. ¿Por qué el maná en el desierto por 40 días? ¿Por qué la multiplicación de los peces? ¿Por qué? Para enseñarnos que Cristo es el pan que alimenta el alma. Cuando ellos siguen insistiendo para que Jesús les dé más pan, como Moisés lo hizo en el desierto, Jesús les va a decir, no fue Moisés el que os dio pan en el desierto, fue mi Padre. Y por cierto, que no se trataba de eso, que se trataba de mí como aquel que alimenta las necesidades más profundas de tu corazón. Y yo quiero decirte algo, tu corazón tiene hambre. Tu corazón tiene hambre. Hay un hambre existencial caótica en nuestro tiempo que está llevando a que los índices de suicidio de nuestra tierra estén en aumento, porque no hay propósito, no hay razón de ser, no hay sentido en la vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el que alimenta tu alma. Hermanos, cuando Jesús nos habla de Él mismo como el pan de vida, Él nos llama a acudir a Él, a comer de Él. Y es interesante que Jesús nos llame a comer de Él, a veces con un lenguaje hasta, muy chocante. Mirá el versículo 51 del capítulo 6. Jesús va a decir, a partir del 51, Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, mi cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hermanos, hay en la historia de la iglesia algunos que han interpretado este texto como refiriéndose a la cena del Señor, lo que es conocido como la Eucaristía. Algunos consideran que esto es una clara manifestación de la transustanciación, la doctrina católica. El pan se convierte en cuerpo, el vino se convierte en sangre. Pero quiero deciros que en el texto no hay nada que nos esté hablando de la Eucaristía, aunque ciertamente Jesús utiliza un lenguaje eucarístico, eso es verdad.
Pero el punto aquí no es el acto del sacramento. Jesús está hablando de algo mucho más rico y profundo. En efecto, cuando la gente se escandaliza de que Jesús hable en esos términos de beber mi sangre y comer mi sangre, Jesús les dice lo siguiente, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. En otras palabras, no estoy hablando de mi cuerpo físico, gente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una realidad que el Espíritu del Señor opera en vosotros. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos llama a comer de Él, Él está utilizando una metáfora para hablar de la fe. La fe es más que meramente creer. La fe es alimentarse de Cristo. La fe es como comer y beber. Cuando Jesús habla en términos de comer y beber para referirse a la fe, Él nos está diciendo que la fe involucra una profunda satisfacción del alma en Él. No es mero conocimiento de Él, es un alma que está satisfecha con Jesús todos los días. Que no tiene que ir desesperada a las redes sociales para ver cuántos likes tiene. Que no tiene que abrir todos los días la cuenta bancaria para sentirse en paz y los números están en verde. Que no se siente completamente desesperada cuando los demás hacen una crítica o le dan la espalda. ¿Por qué? Porque está satisfecha con Jesús. Porque Él ha satisfecho el alma. Por eso cuando Jesús habla de la fe en estos términos, Él sencillamente está diciendo, mira, cuando tú crees en mí, confías en mí, tú vas a estar comiendo y bebiendo de mí, tú vas a estar llenándote de mí, tú vas a estar permaneciendo en mí. Y esa es una obra del Espíritu del Señor. Versículo 56 me encanta. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí, permanece. Y yo en él. Esa es la clave. Hermano, ¿cuál es el pan que alimenta tu alma? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál es el alimento de tu alma? Yo sé que muchos de vosotros podéis responder, Cristo es el alimento de mi alma. Gloria al Señor por eso. A vosotros os quiero decir lo siguiente, pues comed más, hermano. Este es el único alimento que no empacha. Tú puedes comer cuanto quieras de él, que lo único que hace es bien. Bien, así tú come. ¿No querías una buena comida que sea rica y que además no engorde? Es esta, hermano. Es esta. Aquí la tienes. Cristo es el pan del que tú puedes saciarte todos los días. Constantemente. Acudir a Él para saciarte. En términos intelectuales, afectivos, en términos prácticos de cómo vivir en todas las esferas de tu vida, haz de Él tu alimento. Pero tal vez hay algunos de aquí que necesitan por primera vez comer de Jesús. En esta mañana yo quiero llamarte en el nombre del Señor Jesús a comer de Él, a venir a Él, a acudir a Él, a creer en Él. Es muy interesante, y con esto voy a ir terminando, cuando Jesús les anima a trabajar por el pan que permanece para siempre. La pregunta de la multitud en el versículo 28 es la siguiente: ¿qué debemos hacer para poder trabajar para conseguir ese pan? La traducción en la Reina Valera no ayuda mucho. Dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero la idea es, ¿en qué debemos trabajar para ganarnos ese pan? Vale, tú nos llamas a trabajar por el pan que permanece para siempre. ¿Qué obra tenemos que hacer para comer de ese pan? ¿Qué tenemos que hacer para acceder y alimentarnos de ese pan? Jesús les dice, versículo 28, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. No, en otras palabras, esto es lo que Dios os pide. Es lo único, que creáis en el que Él ha enviado. Hermano, este es un pan que no se gana con el esfuerzo del hombre ni con el trabajo del hombre. Este es un pan que Dios otorga. Él lo da a aquellos que descansan en Él, aquellos que confían en Él, que ponen en Él su fe. Yo quiero llamarte a confiar y a descansar en Jesús. El hambre va en aumento. Los días van pasando. Llegará el día en el que esta oferta ya no estará más en la mesa. Pero hoy es día de salvación. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús. Si tú no has comido de Cristo, no te has acercado a Él para satisfacer tu alma, para decirle, Señor, yo quiero comer y beber de ti. Que hoy sea un día de hacerlo. Vamos a orar, iglesia, y vamos a pedirle eso al Señor. Señor, queremos alabarte y agradecerte por tu palabra.
Agradecerte, Señor, porque hoy, una vez más, tú te presentas delante de tu iglesia como el pan que alimenta el alma para siempre. Señor, yo quiero pedirte la obra de tu Espíritu Santo en este lugar. Quiero rogarte, Señor, que aquellos que nunca han acudido a ti en sus corazones, aquellos que nunca han comido de ti, no han bebido de ti, no han confiado en tus palabras, no han comido de ellas, de tu palabra, de tu Espíritu. Señor, que hoy pueda ser un día donde acudan a ti de verdad. Tal vez algunos que han llegado a este lugar con un alma vacía, pero bien vacía. Señor, caracterizada por la ansiedad, por la depresión, por el temor, caracterizada por la esclavitud a muchas cosas, a muchos alimentos basura que están intentando llenar ahí. Yo quiero pedirte, Señor, que tú traigas libertad. Yo quiero rogarte, Señor, la obra de tu Espíritu Santo, atrayéndoles a Jesús en esta hora, en esta mañana. Señor, es verdad que tú te presentas a nosotros como eso, como 5 panecillos de cebada y 2 peces. No hay más que eso, pero cuando comemos de eso hay mucho más que eso. Hay gloria, hay plenitud de gozo y abundancia. Señor, que algunos en este lugar que han venido y todavía siguen en su orgullo, en su ceguera, en su vacío, que puedan acudir a ti, que puedan venir a ti, que puedan conocerte a ti, que puedan comer y beber de ti, de manera íntima y profunda, Señor, saciar sus almas. Señor, me mostrarás, dice tu palabra, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, y danos la gracia como iglesia de recordar que tú eres el Señor, mi pastor, que nada me faltará. Señor, tú eres el que va a alimentar a tu pueblo a cada día. Aquellos que comen de ti y beben de ti, que no duden, que descansen. Que hoy salgan de este lugar sabiendo que tú eres el que va a dar la provisión, Señor. La provisión económica, la provisión, Señor, para el alma, la provisión para la mente y el corazón. Señor, que tu iglesia no tema, sino que confíe. Señor, yo quiero pedirte a aquellos que han venido a este lugar afligidos siendo tuyos, Señor, que puedan recordar que en ti hay abundante alimento. Y cómo no, Señor, que puedan acudir a la mesa de tu palabra con mucho más ahínco, trabajando mucho más por la comida que permanece que por la que perece. Señor, convence de pecado a aquellos que han estado corriendo su vida entera por lo que perece. Y hoy tu Espíritu Santo les llame una vez más a alce los ojos, muestre la realidad, para que puedan, Señor, correr para ti en esta breve y momentánea vida que tenemos. Señor amado, queremos agradecerte, Padre, porque no nos dejaste con hambre, nos diste de comer. Gracias por Jesús. Gracias porque así como diste maná al pueblo de Israel en el desierto, nos has dado al Hijo para ser nuestro pan, para ser nuestra agua, para ser aquel que satisface nuestra alma. Yo quiero pedirte que como iglesia, Señor, nosotros podamos constantemente alimentarnos de ti. Pero también quiero pedirte que nos des la gracia de dar de comer. Señor, así como los discípulos que recibieron de tu mano el pan y los peces para alimentar a la multitud, Señor, nosotros queremos ser instrumentos en tus manos para poder proclamar al mundo tu verdad. Señor amado, quiero rogar que tú nos des la gracia de salir de este lugar reconociendo que es verdad, que somos muy débiles, pero que tenemos un muy buen pan en la mano, Señor. Señor, que es verdad, no podemos ni explicar la grandeza de este pan, pero es un muy buen pan. Señor, danos la gracia de ofrecerlo, danos la gracia de darlo y alimenta a este pueblo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.